jornadas de seguro agropecuario, donde, como decíamos y anunciábamos, hablaremos de la actualidad nacional, la realidad de las provincias de nuestro país. En este caso hablaremos de Mendoza, de Córdoba, de Santa Fe y, por supuesto, de todo el país. Invitamos al estrado al señor Hugo Rossi, subsecretario de Coordinación Política de la Secretaría de Agroindustria de la Nación, a la señora Alicia Siciliani, ministra de Producción de la provincia de Santa Fe, al señor Marcos Blanda, secretario de Agricultura de la provincia de Córdoba, y al señor Alfredo Aciar, jefe de gabinete del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de la provincia de Mendoza. Con ello compartiremos entonces las diferentes experiencias de cada provincia, de cada lugar, de cada territorio. Un momento más para enriquecernos y conocer a fondo las realidades de nuestro país. Adelante, por favor. Comenzamos, si les parece, con Alicia Siciliani. Bueno, buenas tardes. La verdad que estamos muy felices que las 4 entidades, más las aseguradoras, las instituciones que reúnan a las aseguradoras, pongan en la agenda pública y en la agenda política este tema tan relevante. Para el gobierno de Santa Fe, y cuando yo hablo gobierno de Santa Fe me refiero a un gobierno de transición, porque todos ustedes saben que tuvimos elecciones hace muy pocos días y estamos en una etapa de transición. Y para nuestro gobierno, el gobierno del ingeniero Lifchi y el mío en particular, esto es uno de los temas de Estado que queremos trabajar y queremos contribuir fuertemente para que haya una continuidad de política, porque no hay otra forma de abordar este tema, no hay otra forma. Tiene que haber un consenso importante, institucional y político. La segunda definición que tenemos como gobierno es que esto no es una cuestión privada. Acá tiene que haber una fuerte intervención pública. Y cuando hablo de una fuerte intervención pública, hablo de mejoramiento de las infraestructuras absolutamente necesaria para cambiar el sistema, y subsidios a las primas. Esa es una definición primera y fuerte, si no, ni nos sentemos a hablar, porque si no vamos a ser ineficientes. Y lo digo no desde el punto de vista del gasto público, ni de favorecer al sector privado. Lo digo porque nosotros, los que administramos la cuestión pública, somos socios estratégicos y corremos los riesgos que corre el sistema agroindustrial argentino. Pero eso, dicho así, no está en la agenda ni está entendido. Cuando no entendemos esta cuestión central de enfoque de política pública, empezamos a tironear de la frazada corta y vemos quién paga, si es un gasto, si no es un gasto. Ahora, cuando podemos tener la capacidad dirigencial de ver cómo se generan los ingresos, cómo se genera riqueza, cómo se distribuye, qué cosa hace el Estado, qué cosas hacen los privados, entramos en otra discusión. Nosotros creemos que un sistema de seguro basado en un sistema inteligente de riesgos va a favorecer a todo el sistema productivo, y cuando digo todo el sistema productivo me refiero también a las arcas del Estado. Porque nosotros, en la sequía del año pasado, perdimos muchísimos ingresos que los sectores a los cuales va dirigida nuestra política pública, que no es nada más ni nada menos que en la Argentina el 30, el 35, el 28, lo que quieran, muchísimo de gente en situación de pobreza a la que tendremos que atender, es un problema serio para el sistema. Con lo cual nos vamos a sentar en la mesa sabiendo que tenemos que destinar fondos públicos para contribuir a que el sistema sea aceptable o sea sustentable. Y esa es una cuestión fundamental. Nosotros creemos que
el sistema actual de emergencia agropecuaria en la provincia de Santa Fe hay que cambiarlo urgentemente, porque no le sirve al productor, o sea que no le sirve al sistema, y para el Estado es caro. Estamos gastando mucha plata y en forma muy ineficiente, con lo cual hay que cambiarlo. Son situaciones y políticas del año 95 que venimos con esto, y está basada en proteger el riesgo vinculado a la tenencia de la tierra y vinculado a algunos impuestos que no tienen nada que ver con la evolución y el cambio en los sistemas productivos. No tiene nada que ver ya la tenencia de la tierra con la inversión agrícola. La otra cuestión es trabajar con todo el sistema, no solo con las provincias a las cuales pertenecemos. Tenemos que mirar qué hace Córdoba, mirar qué hace La Pampa, mirar qué hace Mendoza y tener esa inteligencia. Y en los distintos niveles del Estado. No podemos trabajar desarticuladamente, tenemos que coordinar con el Estado Nacional y eso estamos haciendo. La primera cuestión que tenemos como gobiernos provinciales y como Estado es contribuir al sistema de gestión de riesgo. A mí me encantó escuchar lo de la experiencia de Brasil. Vi en una de las últimas slides la palabra transparencia. A mí creo que esa es la palabra mágica que la tecnología del siglo XXI nos permite correr el velo de qué hacemos con la plata, dónde la ponemos, cómo rendimos cuentas, cómo evaluamos impacto, qué impacto tiene la plata que aplicamos. Entonces estamos trabajando con el sistema de gestión de riesgos a nivel nacional. Y empezamos a hablar de que tenemos que hacer cosas del ABC, porque no tenemos un sistema el observatorio del uso del suelo, no lo tenemos. No sabemos cómo los productores y el sistema usa el suelo, que es una cuestión central y medular, porque el sistema de riesgos y de gestión de riesgo y el sistema de seguro tiene que estar, como lo vi en las dos ponencias, dentro de una política integral agropecuaria. Si no tenemos una política integral agropecuaria, es muy difícil hablar de quién paga una prima de qué cosa. Entonces, si tenemos que dejarle a las futuras generaciones el mismo suelo, por lo menos que el que nosotros recibimos en esta generación, y vamos a tener que tener el observatorio del uso del suelo altamente en marcha. Nosotros, me informaron hoy, y lo miro a los equipos de agricultura, que parece que nos van a entregar la plataforma digital antes de fin de año. Yo me voy el 9 de diciembre, por eso estoy acelerando todo y quiero trabajar en dejar cerradas muchas cosas para que otros las continúen y las mejoren. Entonces, vamos a dejar el RUP, el Sistema Único de Registro de Producciones Agropecuarias que tenemos en la provincia de Santa Fe, que es una plataforma digital de autogestión donde todos los productores primarios santafesinos están registrados, vinculados al Observatorio del Uso del Suelo. Estamos ya terminando la contratación de las estaciones meteorológicas, porque miren de lo que estamos hablando, estaciones meteorológicas. En el centro sur estamos bien porque estamos trabajando con la Bolsa de Comercio y con otras entidades agropecuarias. En el centro norte no estamos tan bien, pero las vamos a trabajar y las vamos a dejar instaladas. Y en la Bolsa tienen una página web que se llama, recordame, donde pueden ver los pronósticos de heladas. Entonces hay una plataforma digital donde se puede ver los pronósticos de heladas. Y nosotros trabajamos con los profesionales del sector agroindustrial. Para nosotros son claves los profesionales. Los ingenieros agrónomos, los veterinarios tienen que ser los vínculos entre el sistema productivo y los avances tecnológicos y el sistema de gestión de riesgo para desde el Estado darle una plataforma al productor del observatorio del uso del suelo, de las condiciones climáticas
para que el productor decida cuándo es mejor sembrar o cómo hacer prevención. Porque a mí muchas veces me dicen que hay impacto negativo en por cuestiones climáticas en sectores como la lechería. Y resulta que uno va a ver el impacto negativo y muchas veces es porque no tiene el camino rural para sacar la producción. Ahí no necesitamos un seguro, ahí necesitamos hacer los caminos rurales. Y eso también es gestión del riesgo, también es prevención y también es mirar la producción y la política como un sistema. Y eso es la tarea. El secretario Echeverri hacía referencia al crédito del Banco Mundial de 150 millones de dólares para gestión de riesgo. Nosotros ya, ¿así se dice? Sí, el CESAC, nosotros ya lo tenemos presentado y aprobado en el Banco Mundial, en la provincia de Santa Fe, es lo que nos corresponde, somos más o menos el 10% del total del país. Ya tenemos todos los proyectos y todo aprobado por el Banco Mundial. Ahora tienen que ir a la legislatura de acá, de la provincia de Santa Fe, para que aprueben al Ejecutivo a tomar ese crédito del Banco Mundial, que es absolutamente ventajoso y va a crear infraestructura y tecnología para la gestión de riesgo, que lo va a continuar la gestión que viene. La gestión que viene va a poder ejecutar los 15 millones de dólares para hacer una gestión de riesgos eficiente en la provincia de Santa Fe en base a un trabajo con política de Estado. Si no trabajamos con ese enfoque de política de Estado y hacemos una transición de proyectos y de programas, no vamos a tener el sistema transparente, digitalizado, profesionalizado que nos merecemos. En lo personal, yo tengo un compromiso muy importante con este tema. Estamos avanzando en conversaciones privadas acerca de hacer experiencia piloto, porque lo que se dijo también acá en el panel anterior es que hay que ir migrando con experiencias pilotos, haciendo evaluaciones, tomando precauciones, aprendiendo de las experiencias de otros países. Y por supuesto, teniendo en cuenta que estamos en medio del cambio climático, donde la recurrencia y el impacto de estas cuestiones son muy fuertes y que afectan a todo el sistema. Por eso la celeridad, yo creo que este tema, haberlo puesto hoy en la agenda pública de la forma que lo ponen las 4 entidades, es absolutamente importante lo que ha sucedido hoy acá en Rosario. No lo tenemos que dejar, hay que hablar con los legisladores, hay que hacer mucha docencia, hay mucho explicar, no hagamos la fácil, que porque tenemos retenciones, ponemos algo de las retenciones para pagar primas, eso no sirve. Tenemos que pensar en la sustentabilidad, tenemos que pensar a quiénes queremos priorizar y a quienes queremos proteger. Queremos el observatorio del uso del suelo, porque si hay un productor que quiere asumir un riesgo de sembrar un cultivo en los bajos submeridionales, y bueno, será riesgo del productor que decide hacer eso, pero el conjunto de la sociedad no puede acompañar los riesgos excesivos de algún productor en particular que hace algo que ya sabemos que tiene un alto riesgo. Entonces, eso... Nosotros nos comprometemos hasta el 9 de diciembre a seguir trabajando en toda la infraestructura que necesita un Estado para tomar decisiones inteligentes, que la información sea compartida con todos, a seguir trabajando en esta línea con el Gobierno Nacional, a mandar a la legislatura el endeudamiento de los 15 millones de pesos para armar esta infraestructura. Y además nos comprometemos a seguir trabajando en la legislatura de la provincia de Santa Fe, porque como ustedes saben, el actual gobernador va a estar con mayoría en la Cámara de Diputados y va a tener un rol estratégico importante, porque no hay forma de migrar de un sistema a otro si no tenemos una visión de mediano o largo plazo. No se puede poner un fondo para extinguirlo el año que viene. No es
no es sustentable. Tenemos que tener un fondo acordado y que lo vamos a debatir fuertemente en la Cámara de Diputados el año que viene. Y bueno, nada más que esto, después quedó abierta a las preguntas. Sí, me entusiasmé mucho en hablar con todos ustedes y no dije que estoy muy honrada de estar en estos paneles con estos amigos que, excepto al ministro, al funcionario de Mendoza, que tengo poco trato, al resto tenemos trato cotidiano y al WhatsApp, porque trabajamos mucho y bien en todo este último tiempo. Muchas gracias. Ministra de Producción de la provincia de Santa Fe. Bueno, una oportunidad para conocerte y para seguir intercambiando ideas seguramente, como muchos de los presentes que estamos conociendo opiniones y autoridades. Es el turno ahora del señor Hugo Rossi, subsecretario de Coordinación Política de la Secretaría de Agroindustria de la Nación. Bueno, buenas tardes. Fue un panel complicado después de casi el almuerzo, así que vamos para arriba. Lo primero es agradecer especialmente la iniciativa al ASA, a DIRA, a la Bolsa, por supuesto, a las entidades, y rescato parte de lo que al final decía Alicia. Me parece que lo que no tenemos que hacer es dejar de poner este tema en agenda. Es un tema difícil, es un tema de largo plazo, en muchos casos depende de recursos que desafortunadamente en nuestro país todavía nos cuesta encontrar en los presupuestos nacionales, en los presupuestos provinciales. Yo escuchaba a los colegas de México y de Brasil y tenía sana envidia de sus presupuestos para poder trabajar este tema. Pero pensaba, si seguimos en la Argentina y en las provincias en un camino de responsabilidad, de seriedad, ese día va a llegar donde la nación y las provincias tengamos la posibilidad, como empieza a aparecer ahora en muchas de las provincias que hasta hace poquitos años tenían déficit fiscal y ahora tienen superávit, y no es casual entonces que tengamos funcionarios de primer nivel de la cartera agropecuaria de las provincias más importantes del país hablando de este tema con proyectos concretos o en algunos casos con resultados concretos. Digo porque a veces las cosas hay que ponerlas en contexto, y el contexto en el cual tenemos que lo antes posible desarrollar una herramienta de transferencia de riesgo no es solamente un contexto climático loco, difícil, complicado y variable, sino un contexto presupuestario que prácticamente es imposible pensar en que alguien tenga que invertir dinero que no tiene en herramientas de este tipo, ¿no? Mal podría uno en su casa contratar un seguro de electrodomésticos o de cosas si no tiene dinero para pagar el alquiler de la casa. Y en Argentina de a poquito vamos saliendo de esta situación, pero estábamos y todavía estamos transitando esa verdadera situación. Y esta misma situación de déficit que a esta política pública de riesgo agropecuario le pega especialmente o la dificulta especialmente, se traduce en que tenemos distintos retrasos en infraestructura, que ustedes los conocen, que a su vez agravan estos riesgos y este nuevo clima y este clima más intenso que tenemos. La falta de obras hídricas, la falta de rutas, la falta de trenes, la falta de caminos rurales, todo lo que ustedes conocen y que no voy a aburrir contándoles. Y a mí me gusta hacer un paralelismo y decir, ese mismo déficit de infraestructura también lo tenemos en la Argentina en la infraestructura de datos. Nuestro servicio meteorológico, que a pesar de una fuerte desinversión histórica, sigue siendo un servicio meteorológico de punta a nivel regional e incluso a nivel nacional. De hecho, nuestra directora del servicio meteorológico es la vicepresidenta de la Organización Meteorológica Mundial. Cuenta con algo más de 100 estaciones meteorológicas. Recién se hablaba de las estaciones meteorológicas y tomo solo ese ejemplo como botón de muestra del retraso en infraestructura de datos que también tenemos, no solamente la infraestructura de la cual hablamos siempre. Y claro, entonces en un país con déficit fiscal, con provincias que hasta hace poquito todas tenían déficit fiscal también, con eventos climáticos cada vez más intensos y con poca a nivel de agregación de datos, y la verdad que es difícil pedirle al sector privado que avance en una agenda de nuevos desarrollos y encima a un precio accesible que con toda la razón del mundo piden los productores
y sus dirigentes, ¿no? Entonces nos encontramos durante todo el año pasado con muchos de ustedes trabajando en nuestras mesas de riesgo, con Juan Paso, con Juan y Pelucchi de la superintendencia y todo el equipo, y entre todos nos rompíamos la cabeza tratando de encontrar soluciones que la verdad que en este contexto que acabo de escribir, más que creativos, parecen de un mago, la verdad, ¿no? Entonces por eso quiero revalidar especialmente este tipo de ámbitos, porque los que estamos acá sabemos lo difícil que es esta agenda, y sabemos que de reuniones como la de hoy no van a salir soluciones mágicas, porque los magos no existen en el mundo real, y que entonces la solución mágica es seguir trabajando la agenda paso a paso, con las dificultades que tiene, y con un especial llamado a la responsabilidad, como hacía Alicia, porque nos ha tocado transitar momentos muy difíciles, climáticos, lamentablemente, que es, seamos serios en los momentos complicados, desde todos los sectores, público, privado, donde hay productores y familias rurales que la están pasando mal, porque hay una inundación, porque hay una sequía, porque hay un granizo, y no salgamos a pedir ni a prometer soluciones mágicas que en ese momento no va a haber, porque el contexto en el cual trabajamos es este. Y ahí aún sí un llamado a que todos, con mucha responsabilidad, que es lo que nos toca por ser dirigentes cada uno en su lugar, no olvidemos este punto al momento de las crisis climáticas, al momento de las situaciones difíciles. Creo que la agenda del seguro agropecuario es una agenda de construir confianza. Y era un trabajo que no se venía haciendo en este sector desde el Estado para con el sector. Bueno, la confianza se construye con seriedad y con responsabilidad cada vez que nos toca trabajar en una materia que no tiene solución inmediata. Y esa es una definición importante. Entonces sigamos haciendo eventos como este, sigamos impulsando espacios que por ahí en una primera instancia parecen frustrantes, pero es importante hacer docencia, como decía Alicia, y nosotros que sí sabemos del tema porque lo venimos trabajando, le podamos decir a la gente a la cual representamos o para la cual trabajamos cuál es la verdad de esta agenda, y que es una agenda de mediano y largo plazo. En ese sentido quiero destacar algo que se dijo en la introducción y también lo hablábamos con el superintendente, y que es algo que ustedes son los protagonistas y lo saben: cuánto, a pesar de las dificultades que presentó la Argentina en las últimas décadas, pudo desarrollarse el mercado asegurador casi por sí solo, ¿no? Mercado privado asegurador. Y eso es un ejemplo, casi diría a nivel mundial, y es un escalón sobre el cual tenemos que empezar a caminar y a subir un escalón más, ¿no? O sea, partimos de una excelente base, porque tenemos un mercado muy maduro en algunos productos, con empresarios del seguro que conocen, que son pioneros, que son verdaderos emprendedores de esta industria, a pesar de las dificultades del Estado. Lo primero era la parte mala con la que partimos, ¿no? Todas las dificultades, los retrasos. Pero también tenemos una parte muy esperanzadora, que es esta, que de hecho, si uno lo compara con nuestros países vecinos, que hoy nos contaban cuánto han avanzado, y enhorabuena que así sea, y muchos tenemos que aprender también de ellos, sobre todo desde lo público, ellos partieron probablemente en muchos casos de un sector privado mucho más pequeño, mucho más inmaduro. Bueno, de ahí tenemos que hacernos fuertes y partir en conjunto con el sector público. De parte del Estado y del Gobierno Nacional, dada todas estas circunstancias delimitantes que tenemos, yo tengo que ratificar, como lo hizo el secretario Echeverría, el más alto compromiso con esta temática. Y vuelvo a hacer referencia al caso de la superintendencia, y todos ustedes conocen el caso del seguro verde. No sé si Juan tenía pensado hablar del tema, yo solamente quiero hacer esta referencia porque es un ejemplo de, a pesar de las limitaciones de recursos, de infraestructura, de todo lo que tenemos, cómo con creatividad y con liderazgo pueden traerse soluciones concretas, de verdad, no promesas, en este caso para un sector del campo, ¿no? Entonces creo que eso es demostrativo del compromiso que el Gobierno Nacional tiene con este sector, con esta materia. Nos encantaría al cabo de estos 4 años que culminan en nuestra primera gestión tener muchísimos más éxitos, muchísimos más productos de seguros en el mercado, muchísimos más productores con cobertura catastrófica, pero elegimos dar la cara, poner el tema sobre la agenda, hacer mesas de riesgo que muchas veces son incómodas en temas como este, pero elegimos el camino de decir la verdad y trabajar con las dificultades que este tema conlleva.
Y no como ocurría hasta ahora en la Argentina, donde este tema mejor no se hablaba, o se prometían cada tanto en foros públicos soluciones rimbombantes que todos sabíamos que no eran ciertas, y nosotros elegimos este otro camino. En ese contexto de ese camino, quiero destacar dos cosas, una no vinculada estrictamente al sector agropecuario, pero sí al riesgo, y la otra que es el GIRSAR, el programa que mencionaba Alicia, y detallarles un poquito más algunas cosas de por qué nosotros repetimos hasta el cansancio esto del GIRSAR y creemos que es una herramienta que puede ser valiosa, no la solución mágica, sino una herramienta valiosa. Lo primero es, así como teníamos déficit de infraestructura de caminos, hidráulica, vial, y déficit de infraestructura de datos agrometeorológicos, también en Argentina teníamos muchos déficits institucionales, de infraestructura institucional. En el 2017 pudimos, afortunadamente, sancionar en el Congreso de la Nación, nos acompañaron los legisladores de muchos espacios, en la ley de creación del SINAGIR, Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo. Eso que parece una cosa lejana, que no la vemos en nuestro día a día, no existía, y básicamente es un ámbito, ahora sí formal y por ley, institucional, con reglas de funcionamiento, donde nos encontramos obligatoriamente todos los ministerios o organismos del Estado nacional que tenemos alguna función vinculada al riesgo o a las catástrofes. Por supuesto hay un ámbito muy fuerte vinculado a la protección civil, a las catástrofes urbanas, pero también está la parte agropecuaria. De hecho nosotros somos miembros activos del Comité Ejecutivo del SINAGIR, y créanme y permítame contárselos a modo casi de infidencia, que los niveles de actividad que tiene y de interacción que hay entre los funcionarios nacionales al más máximo nivel y provinciales en el SINAGIR son verdaderamente sorprendentes. Nos hablamos todos los días, realmente, nos escribimos todos los días, nos ponemos al tanto de las situaciones de emergencia que hay en los distintos lugares del país y nos reunimos asiduamente, insisto, al máximo nivel en cada uno de los ministerios que lideran Ministerio de Seguridad y Jefatura de Gabinete de Ministros. Claro, esto no trae la solución mágica inmediata que todos queremos, pero de vuelta, esto no estaba en Argentina hasta hace un año y medio. Es que los argentinos habíamos desplegado, además de toda la parte dura de infraestructura, la parte blanda, que es tan importante como la otra. Pues mal podemos pensar en pedir préstamos o invertir en infraestructura cuando no nos ponemos de acuerdo en qué. Y estoy pensando en los comités de cuenca, mientras hablo, ¿no? Los 5 o 6 comités de cuenca interjurisdiccionales, con Alicia hemos hablado y con Marcos de muchos que nos unen a ellos, a las dos provincias. ¿Y cuánto nos cuesta a los argentinos ponernos de acuerdo en hacia dónde van las aguas y cuáles son las obras, ¿no? En el Río Quinto, en la Picasa, en el Carcarañá, en el Viracululú, en los bajos submeridionales, ¿no? Entonces yo quiero también rescatar especialmente e invitarlos a que se involucren y conozcan el SINAGIR. Y lo segundo que quiero destacar es el GIRSAR. No es la solución mágica del seguro agropecuario, pero es la primera vez que la Argentina tiene, y va a tener por los próximos 6 años, un programa que por supuesto será perfectible, pero que hoy está disponible, que está financiado por el Banco Mundial, que va a atravesar 3 administraciones. Comenzó este año, lo venimos negociando hace 2, pero este año ya está ejecutándose en concreto. Va a transcurrir los 4 años de la próxima administración, sea quien fuere el gobierno, y el primer año del tercer mandato, contado a partir de hoy. Y es un programa que tiene financiamiento garantizado para 3 componentes. En primer lugar, un componente central que es la ampliación de la infraestructura de datos, lo que hablábamos al principio, ¿no? Y para eso ya estamos ejecutando, junto con el Servicio Meteorológico, la CONAE y el INTA, la compra para este año de 2 módulos para actualizar el software y el hardware del Servicio Meteorológico. Como resultado de esa compra, por ejemplo, hoy el Servicio Meteorológico, hace 15 o 20 días, entrega alertas meteorológicas, en vez de con 3 días de anticipación, con 7. Con el mismo nivel de precisión que lo hacía hasta hace 15 días para los 3 días. Parece un detalle, pero es un avance concreto. Y así se van a ir sucediendo avances, ¿no? Con este mismo componente del GIRSAR vamos a actualizar la carta de suelos del INTA en aquellas provincias que hoy no la tienen actualizada, cosa que también es esencial para el uso del suelo, como bien explicaba Alicia. El segundo componente del GIRSAR refiere a la obra pública. Ella también hablaba de la porción que le corresponde a Santa Fe, pero hay otras 11 provincias que están esperando aprobación de su legislatura para invertir en obras de infraestructura o en programas
que reduzcan o aumenten la resiliencia de los productores agropecuarios frente a cambios climáticos. Y el tercero, que es el único de los tres componentes que este año todavía no tiene financiamiento, pero que estamos muy esperanzados de poder obtener de parte del Congreso Nacional en septiembre, cuando se trate de la ley de presupuesto, financiamiento para el año que viene, es el presupuesto para realizar pilotos de seguros agropecuarios. Tendremos que definir en conjunto con las entidades y con las cámaras de aseguradoras y la superintendencia qué pilotos queremos comenzar. Entendiendo, y esto es una definición importante, que el rol del Estado, además de hacer la infraestructura de datos, la infraestructura de caminos, la infraestructura institucional, es intervenir en el mercado de seguros. Y el ejemplo de México, de Brasil que estamos escuchando, y el ejemplo de Estados Unidos, y el ejemplo de España y otros, pueden ser nortes de esa intervención que, por supuesto, será gradual a medida que haya posibilidades. Bueno, quizás estos pilotos, que obviamente no van a ser la solución mágica, puedan ser un puente que nos permita aprender y empezar a desarrollar productos, y pasado ese puente, si seguimos haciendo las cosas seriamente en el Estado Nacional y en los Estados provinciales, quizás tengamos la posibilidad de que el Estado empiece a jugar ese rol de intervención que tiene que tener, particularmente para que en algunos productos, para ciertas regiones y para ciertos segmentos de productores, sobre todo los más pequeños, y veo a nuestros amigos de las entidades, puedan acceder a una cobertura que de otra forma sería imposible. Pero es importante que entendamos esto como un puente a una definición del rol del Estado que tenemos clara. No creemos que en el tema de los seguros agropecuarios el Estado tenga que tener un rol ausente. Y ahí viene un desafío que es las nuevas tecnologías, ¿no? Cómo las ensamblamos con los productos tradicionales. Y acá sí nos animamos desde el Gobierno Nacional a lanzar un desafío para el ente regulador, con quien trabajamos todos los días, y para las compañías, y para los productores, de pongamos en jaque, en el buen sentido de la palabra, todo lo que sabíamos hasta ahora sobre los productos. Conservemos los productos exitosos y los nuevos, que son bienvenidos, y potenciémoslos. Pero traigamos a la mesa también los nuevos ingredientes. Porque mucho de lo que nos contaban antes tiene que ver con esos nuevos ingredientes también. Creo que un capítulo aparte es el rol de las provincias, y vuelvo a lo que nos contaban nuestros colegas de Brasil y México. Evidentemente el sistema desde el ámbito federal, en un país federal como Argentina, no es comparable con Uruguay, por ejemplo, no va a alcanzar un esfuerzo federal, y menos en este contexto. Y ahí quiero destacar, me parece, me lo preguntaba Marcelo, nos escribíamos cuando estaban organizando esta jornada y este panel, y yo le decía que me parecían las tres provincias más indicadas para convocar, porque con diferentes modelos y para diferentes tipos de producciones, son provincias que han entendido su rol, ¿no? Mendoza con un programa que subsidia directamente la prima, Santa Fe con el programa que está desarrollando Alicia, que me parece muy innovador, y Córdoba con el programa de buenas prácticas, fomentando este tipo de seguros o coberturas, ¿no? Bueno, el rol de las provincias va a ser fundamental. Sin provincias que entiendan y compartan cuál es el rol del Estado de información, pero también de intervenir en el costo del seguro en el futuro, es imposible que tengamos productos asequibles para la mayoría de los productores. Creo que hay una agenda tributaria por trabajar a nivel provincial y a nivel federal. Creo que ahí lo hemos hablado muchas veces con Juan Paso, tenemos mucho por hacer y nosotros vamos a tomar esa agenda y vamos a potenciarla, a ver si podemos también incentivar, y les pedimos que nos acompañen en ese camino y nos traigan propuestas. Las necesitamos, nos ayudan, nos vienen bien propuestas ustedes. Incentivar este tipo de productos con beneficios fiscales y también tendiendo un puente mientras logramos, si Dios quiere, ser un país con equilibrio fiscal y con posibilidades de inversión en este tipo de productos, encontrar otras herramientas que mientras tanto nos permitan impulsar también estos mismos productos. En definitiva, y para cerrar, volviendo a agradecer la convocatoria, yo creo que estos ámbitos tenemos que fortalecerlos y darlos a conocer con mucha responsabilidad. Es fácil en este tema del clima salir a reclamar soluciones mágicas y salir a criticar lo que no se hizo.
Es difícil en este tema del clima sentarnos a trabajar dejando de lado los oportunismos que a todos nos tocan en algún momento, pero creo que no hay otra forma de que esto salga adelante. Nos imaginamos en el futuro un sistema de seguros amplio, con seguros catastróficos, y la catástrofe habrá que determinarla según cada región y cada producción. No es la misma catástrofe la de aquí que la de Mendoza, o la del norte o la del sur. Y nos imaginamos también un sistema de emergencia agropecuaria que complementa al de seguro. No creemos que una cosa reemplace a la otra. Sabemos que el sistema de emergencia agropecuaria actual es perfectible, lo dijo Alicia respecto del provincial. Lo miro a Marcos y pienso en un montón de desarrollos que hizo Córdoba respecto a su sistema de emergencia, que los invito, no voy a aburrir, no soy yo quien hablar del sistema de ellos, pero los invito a que lo conozcan, si pueden, porque además aprovechan mucho la tecnología de ellos. Está claro que hay que mejorar el sistema de emergencia, habría que cambiar muchas cosas. El sistema de emergencia en Argentina no es un fondo acumulativo, por ejemplo. Nosotros creemos que un fondo anticíclico naturalmente tiene que ser acumulativo, y ustedes saben bien que además de que el fondo obviamente es insuficiente, palabra trillada, no se acumula. Entonces te corre la ejecución de ese fondo, porque vos sabés que el 31 del 12 lo que no ejecutaste se pierde. Es exactamente lo contrario a un fondo anticíclico, donde uno reserva, pone abajo del colchón para cuando hay un problema. Sabemos que el fondo hay que actualizarlo, lo tenemos claro. Por eso yo decía la sana envidia con nuestros colegas, ¿no? Pero nos imaginamos un fondo fuerte, firme, que pueda realmente asistir a los productores que el día de mañana tampoco tengan la posibilidad de llegar al seguro, por más que el Estado acompañe en su costo. Creemos que tienen que existir las dos cosas. Entonces yo lo que les quiero transmitir es el fuerte compromiso de parte del Estado Nacional para con este tema. Los quiero invitar a que lo trabajemos con responsabilidad, que hagamos saber que no hay soluciones mágicas, y que recordemos que lamentablemente este tema es ingrato, porque es uno de las políticas de Estado del agro que más sufrió la decadencia de la Argentina, el efecto de la decadencia de la Argentina de muchos años, de desinversión, de desatención y descuido y descalabro de las cuentas públicas. Yo creo que el futuro en este tema es absolutamente esperanzador. La tecnología, las obras y sobre todo la interacción humana van a ser, no tengo ninguna duda, que antes de que nos demos cuenta, todos nosotros estemos hablando de que tenemos productos disponibles. Muchas gracias. Como él lo decía, conocemos ahora el rol de las provincias, los sistemas, los programas. Es el turno de escuchar la palabra del señor Marcos Blanda, secretario de Agricultura de la provincia de Córdoba. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a LASA y a las entidades agropecuarias. La verdad, un gusto compartir con este panel, Alicia, Hugo y representantes de Mendoza. Yo creo, habiendo escuchado desde la apertura de Néstor, donde planteó 4 cosas básicas de lo que es la tarde de hoy, a lo que comparto mucho con Alicia, de lo que expresó y con Hugo, y los ejemplos de Brasil y México. Ahora, ¿por qué estamos sentados acá? Porque se están dando conversaciones que no había. ¿Por qué estamos las provincias y la nación desde lo público pensando en esto? Porque queremos una producción agropecuaria, agricultura y ganadería con productores. El cambio climático está generando una frecuencia de eventos que está sacando del sistema a los más frágiles desde los productores por tamaño, a los más frágiles desde productores por zona. Entonces, si no empezamos a repensarnos de otra manera y a generar nuevas herramientas, no podemos pensar un campo como el que queremos para Argentina y para nuestras provincias. Por eso, entiendo que, desde lo que hablábamos de la marginalidad, pero del trabajo, no puede existir otra manera de encontrar soluciones que no sea entre lo público y lo privado. Y entre lo público desde lo nacional y lo subnacional,
los gobiernos subnacionales también tenemos una oportunidad y por eso nos relacionamos tanto en todas las actividades, las provincias, las regiones. Bueno, yo estoy en representación del ministro Busso, Sergio con Alicia y con Leonardo, tienen hasta su chat y después nos piden a los equipos acciones y vamos caminando conjuntamente. Entonces, desde las herramientas que puede llegar a generar la cartera de seguros, no son centros beneficencias, son empresas y entienden de negocios, pero del otro lado tenemos la necesidad de los productores. Entonces tenemos la nada misma, un seguro multirriesgo y en el medio oportunidades, lo podemos llamar derivados, paramétricos, como quieran llamarlos, en donde vamos perdiendo desde lo más preciso de la verificación 2 o 3 veces, la verificación del productor dañado, que tiene un costo, porque obviamente con mayor staff, con mayor recurso, tiene un costo más alto que empezar a plantear herramientas con una menor precisión, donde estamos hablando de regionalización, donde necesitamos la tecnología, esto que contaba Alicia, de tener nuestra capacidad de uso del suelo, de tener estaciones meteorológicas, de tener información, y hoy la tecnología por suerte está cada vez más disponible, y más allá de la tecnología cada vez hay más materia gris disponible para esto y para la búsqueda de soluciones. Hay más gente pensando y preocupada y ocupada en encontrar soluciones. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? Y obviamente si escuchamos a las entidades agropecuarias, cuando han tenido la necesidad y han visto la oportunidad, Córdoba tiene entre el 60 y el 80% de cobertura de granizo en soja. ¿Y eso es por qué? Y porque si no te saca del sistema. Y tiene un producto accesible porque ha llegado a volúmenes que ha podido tener una oferta del seguro para generar esa oferta a un precio que el productor puede acceder. Entonces, por un lado hay una necesidad de los productores que pueden pagar hasta cierta cuota. Y por el otro lado, hay quien ofrece un producto que mientras más hectáreas haya, más fácil va a ser ofrecer mejores oportunidades para el productor. Córdoba tiene 14 millones de hectáreas productivas, 7 ganaderas y 7 agrícolas, pero con una diferenciación muy grande. No es lo mismo una zona de Marcos Juárez que una zona del Río Cuarto, que una zona del centro norte como Jesús María o Tulumba. ¿Y saben quién quiere más los seguros? Las zonas más frágiles, porque es donde hay mayor frecuencia y posibilidad de salir del sistema. Y este año, por suerte, y digo este año porque el año pasado lo vivimos más en conjunto las provincias, Córdoba no tuvo el impacto que tuvieron otras regiones como es el centro norte de Santa Fe, como lo fue Chaco, como lo fue Santiago del Estero, pero creo que es más fácil empezar a pensar en soluciones que estar pensando este año no me va a tocar, o que por lo menos el golpe no sea tan fuerte. A quien le golpea, a quien le toca son personas que viven de esta actividad. Entonces, a partir de salir de los diagnósticos, salir de lo discursivo, es decir, cómo pasamos de la declaración a la acción. Me parece bárbaro que pasemos a pilotos, Hugo, y esto lo hemos hablado en varias oportunidades. Yo digo que lo peor que me toca como secretario de Agricultura es participar de la mesa de emergencia agropecuaria, porque la verdad, sí coincido de que nuestras legislaciones son viejas, pero yo creo que es la mejor herramienta disponible y a veces la queremos estirar para que sirva para todo. Y estamos hablando de parte de las conversaciones que tenemos que tener. ¿Qué es considerado un desastre? ¿Cuál es el porcentaje de afectación? Que yo pierda mi rentabilidad es un desastre, sí, en lo personal es un desastre. Ahora, que yo pierda hasta el 30% de lo que consideraba de mi negocio, que yo salga del sistema con un 70% de pérdida de capacidad de producción. Entonces tenemos que empezar a tener esas conversaciones. ¿Cuáles son las actividades? ¿Cuáles son los tamaños de la ganadería? Estamos hablando hasta 50 vientres, hasta 100 vientres. Empecemos a tener otro nivel de conversación. Y por eso felicito a las entidades agropecuarias y al ASA el haber generado este espacio, porque tema que no se pone en la agenda, tema que no avanza y tema que no se trata. Entonces, desde Córdoba vimos la oportunidad de tener una prueba piloto. Así como charlamos de emergencia con las provincias y con Alicia nos ha tocado,
charlamos de buenas prácticas agropecuarias, algo que nos pone en un lugar distinto, algo que nos pone en ir más allá de las leyes. Esas son las buenas prácticas, son prácticas voluntarias. Cuando hablamos de gestión de riesgo, estamos hablando de una industria, como el campo, que tiene mucho riesgo. Entonces, el principal objetivo de nuestro programa de buenas prácticas agropecuarias, compartida también con varias provincias, con Santa Fe principalmente, es el cambio de cultura. Entonces, cuando nosotros ponemos una buena práctica que se llama gestión de riesgo agropecuario, estamos generando el desarrollo sostenible y un cambio de cultura. Y que muchos de 5.000 productores participaron, 3.200 validaron el programa de buenas prácticas agropecuarias. Entró esta práctica en el último periodo del segundo semestre, casi terminando el año. ¿Cuál fue la evaluación que hicimos como consejo? 50 instituciones públicas privadas participando. Y yo prefiero tener 3 semanas de prueba y no esperar otro año más para ver cómo evoluciona. Participaron 68 productores y por suerte ninguno tuvo que ejecutar. Pero hubo un acompañamiento del gobierno de la provincia con este fondo. El año pasado tenemos 100 millones disponibles, 3 semanas, un poquito menos, participaron los productores, entraron 63, 68 productores y el gobierno aportaba 30.000 pesos como tope para acompañar al productor a que conozca la herramienta. Multirriesgo estaba hace tiempo, nada más que el salto del escalón le era grande y empezaba a conocer los derivados o paramétricos. Herramientas que no están tan consolidadas, que no están tan difundidas y que pueden permitirle al productor tener un piso o una base diferenciada. Consideramos que fue un éxito que en poco más de 2 semanas y media, casi 3 semanas, se adhiriera a esta cantidad de productores, que se conocieran y que este año el Consejo decidiera sostener esa práctica y volver a apostar esa práctica y volver a acompañar desde el Estado provincial la gestión del riesgo agropecuario, que es el cambio de cultura. Las herramientas ojalá sean muchas, como veía que me mostraban de México, Antonio, o Pedro, con la posibilidad de que sea una política pública activa. No existen políticas públicas activas si no son compartidas, consensuadas y adoptadas por los productores. Gracias. Muchísimas gracias al señor Ignacio Aslanda. Es momento ahora de conocer la realidad de la provincia de Mendoza, cómo se está trabajando al respecto. Es la palabra del señor Alfredo Aciar, jefe de gabinete del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de la provincia de Mendoza. Bueno, muchas gracias. Me han dejado para el postre. La verdad que es un honor estar acá. Gracias, Néstor, por la invitación, a la gente en tu nombre, a la gente de toda LASA, a las entidades agropecuarias del campo. Huguito, que también lo conozco, y bueno, a ustedes los que estoy recién conociendo. La verdad es que no tenemos mucha relación regional entre Cuyo y lo que es la Pampa Húmeda, o esta zona tan maravillosa. Y claro, y cuando uno escucha los números que manejan acá, y la verdad es que la potencia del campo es distinta, ¿no? Pero bueno, nosotros allá en Mendoza nos conocen seguramente por el vino, pero no solamente hacemos vino, sino que también tenemos una gran, vamos a decir, industria frutícola, ya que siempre el Alto Valle de Río Negro se lleva todas las palmas en eso, pero nosotros tenemos 50.000 hectáreas de frutas en Mendoza y somos la segunda, creo, después de Buenos Aires en materia hortícola. Tenemos una economía agrícola bastante diversificada, como pueden ver, más allá de la olivicultura, que también es relevante, ¿no? En materia de política agropecuaria, nosotros tenemos, a partir de la gestión de Alfredo Cornejo, nuestro gobernador, que aprovecho, manda saludos, tuvimos 3 pilares básicamente. Uno era combatir los riesgos climáticos,
otro el riesgo sanitario y otro el riesgo de mercado en la medida que sea posible, la política de precios, sobre todo en el sector vitivinícola. Este ámbito es para hablar del primero, el riesgo agrícola, el riesgo, climático. Y allí Mendoza, bueno, tiene muchísima, vamos a decir, historia en eso. A nosotros nos acompaña el granizo y las heladas desde que Mendoza es Mendoza. Así que a través de una ley de emergencia agropecuaria que ya tenía, bueno, muchísimos años cuando la encontramos, eso provocó que, bueno, los productores siempre declararan sus daños por granizo y helada y por lo tanto una base de datos muy importante para hacer cálculo actuarial. Y la verdad es que cuando asumimos nuestra primer cosecha, la 2016, fue la peor en 60 años. Había que remontarse al 1957 para encontrar una cosecha peor. La verdad que fue terrible. Así que de entradita nomás recibimos un buen piñón del clima y allí fue cuando Alfredo Cornejo me dijo: mira, Alfredito, por favor hagamos un seguro agrícola. Mendoza no tenía también historia de seguro agrícola, no es que no la haya tenido y que hayamos inventado nosotros el agujero del mate, ya teníamos bastante, pero bueno, siempre ha sido como que va, bueno, media pendular, como nuestra historia de país también, ¿no? ¿Y en qué sentido pendular? En esto de ir desde lo privado a lo público. Si es prestada por una empresa aseguradora o un pool de empresas, o lo presta un fondo compensador del Estado, ¿no? Obviamente, estos últimos tiempos avanzó en algo, que era que el productor tenía que hacer un aporte. Antes era prestado todo exclusivamente, 100% era estatal. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que allá no hay mercado de seguros. Si uno lo libera, dice, vamos a ofrecer un seguro por granizo, que de hecho lo tenemos en forma privada acá con el pool de aseguradoras, no lo compra nadie, no tiene demanda ese producto. Por tanto, sí o sí, como decía el amigo de México al principio, el Estado es súper relevante y determinante en esta materia en un lugar como Mendoza. Nosotros obviamente avanzamos porque fue tan fuerte el piñón, de ahí lo conocí a Huguito, somos amigos ya gracias a eso, y siempre me hacía el chiste: che, Asiar, vos vivís de mí. Y dice, claro, vivía del fondo de FONEDA, Fondo Nacional de Emergencia Agropecuaria, que administra Hugo, bueno, los muchachos ahí de Agroindustria, que la verdad que me dieron una mano fantástica. Pero bueno, ¿qué pasaba con ese fondo? Bueno, ya lo dijeron ellos, es insuficiente, llega tarde muchas veces, en fin, difícil de ejecutar. Así que directamente cortamos camino y decidimos ir fuertemente por un seguro agrícola. Nuestro seguro, básicamente, para no hacerlo muy largo el cuento, es un seguro que compra la provincia, se lo compra a todos los productores que definen el perfil de la provincia. En este caso nosotros pretendemos cubrir a los más vulnerables, como ustedes bien han dicho, que son para nosotros productores de hasta 20 hectáreas. Por supuesto que eso, si el Ejecutivo quiere, lo puede ir ampliando, pero bueno, hasta ahora tenemos un servicio para los productores de hasta 20 hectáreas y los demás de 20 hectáreas les seguimos esa voluntad de los productores que quieran ingresar en el Fondo Compensador Agrícola, que ya traíamos de antes y lo hemos dejado como un fondo residual. Eso sí, con capitalización, con lo cual lo hemos venido agrandando en estos últimos tiempos, gracias a esa medida. Bueno, estos productores que son asegurados por el Estado una vez que le compra a las empresas aseguradoras el servicio, se da vuelta y les dice a los productores, bueno, quién se quiere adherir o no. Bueno, la adhesión es más o menos el 20% de la prima, o sea que tiene un 80% en promedio, estoy hablando de subsidio, es fuertemente subsidiado, y así todo no alcanzamos a tener una tasa de penetración del 30%, o sea, no llegamos todavía al 30%, o sea, hay un 70% de los productores que no lo toman. Entonces, bueno, eso probablemente sea
tenga muchas explicaciones, pero yo creo que es también por el péndulo, por esto de que hemos ido de un lado a otro, se ha perdido confianza, etcétera. Con lo cual, si seguimos durante 10 años, 15, manteniendo esto, yo creo que seguramente en algún momento vamos a tener una tasa de penetración, como le dicen, así como en España. Yo he escuchado esta mañana el modelo español. Creo que es nuestro objetivo, hacia eso nos gustaría ir en algún momento, si es que, bueno, obviamente seguimos, que es nuestra intención con este camino, ¿no? Los productores pagan ese 20% y se adhieren. Si ocurre el siniestro, llámese granizo o helada. En helada voy a hacer un paréntesis, porque la verdad es que el seguro contra heladas que tenemos, que empieza a cubrir a partir del 1 de septiembre en adelante, es realmente, bueno, bastante, vamos a decir, riesgoso. Siempre se ha cubierto desde, qué sé yo, el 1 de octubre era antes, después se corrió el 15 de septiembre, bueno, hoy es el 1 de septiembre con todo este tema del cambio climático. La verdad es que tenemos, gracias a las empresas aseguradoras, un producto muy bueno. Que el productor que se adhiere, si es siniestrado, obviamente cobra. Y ese obviamente cobra, que parece ser algo trivial. No es trivial, porque cobra en tiempo y en forma. Las empresas aseguradoras inmediatamente después que se hace el proceso, obviamente, de tasación, con ingenieros agrónomos que tasan el daño, y bueno, si gatilló el producto, se hace la liquidación y le depositan directamente en el CBU al productor. Hay algunos productores que lamentablemente también por cuestiones culturales, creo, no dan su CBU, y bueno, ese tiene que ir a cobrar el cheque por el banco. Se demora un poco más, pero bueno, por ahí se cubre de otros riesgos. Bueno, por ejemplo, bueno, el punto es que este año nosotros hemos tenido un año con una siniestralidad del 103%, lo miro allá a Martín Pacheco, por ahí, Martín, que bueno, han hecho transpirar un poquito a los muchachos que nos prestan el servicio, obviamente, pero que se ha pagado, vuelvo a decir, en tiempo y forma, y que estamos a esta altura, y yo a Huguito ya ni lo llamo siquiera, ni lo llamo. Con lo cual, creo que te estoy devolviendo todos los favores que me has hecho en estos años. Sí. Pero bueno, aprovechando que ya que estamos, pasamos mangazo también, somos de manguear. Creo que pagar IVA por un seguro de estas características no tiene ningún sentido. Pagamos... Muchas gracias. Por supuesto que el gobierno nacional tiene sus apuros financieros y eso lo entendemos, pero me parece que si estamos en un camino mirando para este tipo de pólizas en donde la compra directamente el gobierno provincial, no tiene sentido que se pague ese impuesto en la tasa, la alícuota que se hace, ¿no? Y lo otro es que bueno, el tema, yo no sé cómo va a venir el FONEDA, bueno, seguramente se irá, habrá otro proyecto de ley, se ampliará, no sé, pero bueno, seguramente eso apoyará, o pedimos que eso apoye, como ya no lo necesitamos, obviamente, el apoyo del gobierno nacional, ¿qué va a devenir? Seguramente una mayor indemnización para los productores, como lo del IVA. El IVA no lo pedimos para que se lo quede la provincia, lo pedimos para dar una mayor indemnización, porque creo que también en eso explica parte de la no adhesión. Nosotros intentamos, por lo menos el objetivo con el cual fue hecho, es que el productor que fuera siniestrado, que tuviera un problema de granizo y o helada, pudiera seguir al otro año trabajando. Y eso para nosotros más o menos significa mínimo el 35% del costo operativo de ese producto. Bueno, nosotros hoy tenemos solamente cubierto, yo creo que no llega al 10, pero pongámosle 10, 12, depende del costo de cada producto. La verdad que eso es muy poco y obviamente que no incentiva a ingresar. En el modelo, por ahí estaba Carlitos Giannisotto, ya se fue de Coninagro, bueno, allá Fecovita, la cooperativa, ellos tienen un autoseguro en vino y la verdad que cubren muchísimo más y por eso, bueno, tienen por allí más adhesión.
Otra cosa atípica que tenemos es que si cae el evento en una finca de algún productor no adherido, el que cobra el seguro es el mismo Estado por haber asegurado, ¿no? Entonces eso tiene un retorno también para la política y no la hace tan onerosa. Así que bueno, pasados los mangazos, bueno, creo que he comentado más o menos cómo funciona el sistema. Estamos muy contentos nosotros de haber aportado este granito de arena con obviamente una modificación de la ley de emergencia provincial que la adecuamos un poquito a nuestros tiempos y entre otras políticas en ese sentido. Así que Alicia, en tu nombre, bueno, agradecer a todos los santafesinos y muchas gracias por haberme dado este espacio.